Bueno, y le vamos a mandar la invitación a Pascua para que se pueda unir. Así arrancamos. Buenas. Buenas, buenas. Me parece que estoy... No me ves, ¿no? ¿Me escuchás bien? ¿Me escuchás? Te escucho un poquito trabado. No sé si es Hola. por... Ahí va. Hagamos una cosa.
Pará, ¿no me ves? Sí, sí, ahí te escucho perfecto. ¿Pero me ves? Sí, sí, Ah, sí. bueno, yo no me veo, pero no importa. Ah, bueno, mejor a veces, ¿no? Esto de hablar constantemente y verse, ¿no? No ¿Cómo importa, no estás? importa. ¿Cómo andás, Tanto- Nachito? Va, estuvimos hablando, pero digo, hace mucho no nos cruzamos. ¿Cómo andás, nene? Bien, todo bien. Bueno. Como esta Gracias por la situación media invitación. rara. Che, No, al ustedes díganme contrario. si, como yo no me estoy viendo, díganme si estoy saliendo medio torcido, estoy así como. Nada, está perfecto, me parece. Dale, dale. ¿Cómo resultó el vivo anterior? Bien, estuvimos charlando con Facundo Ramírez, grosso, hijo de Ariel Ramírez. Por ahí lo ubican por la mesa criolla. Un tipo grosso, interesante, interesante. Pero bueno, estaba más expectante esperando la charla con ustedes, martinenses. ¿Cómo se llaman, martinenses? La verdad nunca lo habíamos pensado así, pero podría ser. Podría ser, claro. Che, bueno, Antes gracias por de... invitarme y bueno, hace mucho No, al contrario. que no tomamos mate presenciales, che. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, ya volverán y podremos hacer este tipo de actividades como hicimos el año pasado, ahí en la costa, dentro de un aula. Ujú. Eh, Así es. Antes de arrancar, digo, hago una breve presentación de nosotros, por si hay algún compañero o compañera que no sea del Mariano Costa, que sea de otro instituto o de otra organización. Bueno, mi nombre es Ignacio, tengo 22 años, estudio en el Mariano Acosta el profesorado de educación primaria, eh, ejerzo también, soy docente, este es mi primer año a cargo de un curso como titular, estoy trabajando en un quinto grado. Eh, Soy militante de la organización de docentes en formación de la Martí, dentro de la organización Nueva Mayoría. Y bueno, actualmente coordinador del Centro de Estudiantes del Profesorado de Mariano Costa, del SEMA, y tenemos como Martí la oportunidad de charlar con vos, Julio Pascuarelli, alias para la gente de la Costa Pascua, docente de la institución, una persona muy querida, una persona que siempre te lo recuerdo que te copabas para cualquier tipo de actividad, para seguir aportando a nuestra formación, psicólogo y, bueno, referente también sobre educación sexual integral. Bueno, gracias y en realidad gracias porque en todo este tiempo que llevamos de cuarentena, eh, me pasa que se desató toda esta experiencia de los vivos, de las entrevistas y en realidad es algo que yo nunca había hecho antes, es algo que en general es algo que no tenemos experiencia mucho de nosotros, ¿no? Mm, Pero tiene una explicación y tiene la explicación de que a mí me dio mucha preocupación cuando empezó el tema de no tener que ir a la escuela, no tener que ir al terciario. ¿Qué iba a pasar con los contenidos de ESI? Si en realidad íbamos a poder seguir trabajándolos, si íbamos a poder seguir militando desde los celulares, desde las compus. Me preocupaba el destino y la suerte de compañeros y compañeras que estaban viviendo en situaciones de encierro con agresores. Y se desató una situación donde empecé a llamar a gente y empecé a entrevistar y a agitar un poco. Y por eso cuando ustedes me invitaron me pareció viola, me pareció copado, me gustó. No hay, no hay pocos espacios para hablar, hay que hablar, hay que seguir hablando, hay que llenar el espacio para seguir hablando de lo que está pasando. Y también hay que tratar de pensar que en estos momentos, eh, los otros días cuando armabas el banner y charlábamos entre nosotros, porque con Nacho esta preocupación por la ESI no la tenemos ahora, la tuvimos siempre y con la gente de la Martí la tuvimos siempre
Nacho ha venido a los talleres de ESI que yo doy en la escuela y la gente de la Martí y de otras agrupaciones del terciario y ha hecho actividades, pero a partir de esta situación de pandemia y de cuarentena, se ha unido gente de Latinoamérica. Es decir, yo le decía a Nacho, Nachito, agregale alrededor, agregale el horario y ponerle entre paréntesis Argentina, porque pasaba que hay compañeros de Colombia, hay compañeros de Venezuela, tenemos compañeros de nuevas masculinidades de Chile, que empezaron a seguir los vivos y cuando llegaban veían después las grabaciones y por ahí decían, che, queremos participar. Y yo creo que esto está muy bueno porque quizás si no hubiera pasado esto que estamos viviendo, a lo mejor no se nos hubiera ocurrido y no se hubiéramos conectado. Y en este momento Chile, en este momento México, en este momento Colombia, Ecuador, tiene agrupaciones estudiantiles que tienen preocupaciones muy parecidas a las nuestras y que también las están enfocando desde distintos lados. Están preocupadas y preocupades por sus mujeres, por sus niñas, por sus hombres, por sus personas trans, y, y cada uno lo está tratando de desarrollar desde algún lugar. Y a mí me parece que ustedes, que son los estudiantes y que son, como diría Violeta Parra o Víctor Jara, eh, son los que llevan la fuerza en esto, me parece que ya es hora de seguir laburando con la Argentina, seguir laburando con todas las provincias de nuestro país que todavía se resisten a la ESI, pero ustedes también tienen que engancharse con los grupos de Latinoamérica que también están laburando en esto para armar algo más latinoamericano. En Chile en este momento se está laburando, por ejemplo, con un grupo, con un compañero que se llama Adriano, que seguramente va a aparecer ahora, que está laburando el tema de la corporalidad y el tema del uso del cuerpo en el aula, el uso del cuerpo entre los varones y el uso del cuerpo dentro de lo que es el género. Tenemos que unirnos porque creo que esta última marcha que tuvimos en Argentina, hace pocos días, anti-cuarentena, se vieron cosas muy terribles. Se vieron banderas que hablaban de la No, vuelta queda al circulando, patriarcado. Realmente tuvimos en la Argentina una experiencia de un último gobierno en el cual no tenemos que volver. Y por eso no nos tiene que agarrar desprevenidos. Y creo que quienes estamos en una sintonía tenemos que unirnos no solamente dentro de un país, sino de un continente. Y por eso, Nachito, te decía, poné el horario y creo que quizás la fuerza que tienen ustedes como estudiantes de ahora en más también va a tener que ver con hacer un rastreo de esos grupos que están en Latinoamérica en esta sintonía, ¿no? Sí, comparto plenamente lo que decís y digo, también valorizar estos vivos que venís haciendo, que digo, para él o la que no te siga, digo, sumamente recomendado porque prácticamente todas las semanas estás haciendo algún tipo de conversatorio, algún tipo de actividad digo, siempre sobre el eje de la ESI, de la deconstrucción, de las nuevas masculinidades y nuevas feminidades, con diferentes, digo, personajes que digo, tienen mucho para aportar en lo que sea de sus áreas, ¿no? Digo, recién pudiste hacer vivo tanto con cineastas como con gente de ambiente del arte, y es súper valioso las conexiones que se pueden hacer ahí, y también digo, qué bueno que también tengas más cancha que yo en esto de lo vivo, que la primera vez que, que lo hago. Por eso digo, nosotros como Martí estuvimos viendo más que nada uno que hiciste hace 2 semanas, que hablaba sobre 4 mandatos patriarcales, de los ejemplificaste muy bien y nos quedamos con algo que decías al principio, digo, oportunidad de pensar a la deconstrucción como algo con un marco teórico, de un lado epistemológico, pero también dio la necesidad de pensar a la deconstrucción en una cuestión más práctica, más terrenal, más en lo cotidiano. Sí, Por sí. eso digo, queríamos arrancar para empezar
a intercambiar algunas cosas. Digo, ¿cómo podemos pensar esto de la deconstrucción, un proceso a veces tan individual y personal, desde un proyecto institucional, ¿no? ¿Cómo pensar, o mejor dicho, digo, qué aportes nos trae la deconstrucción, la idea de construcción a las instituciones, sobre todo, digo, la institución escuela que se basa en los constantes y múltiples vínculos que se generan? Mira, Nacho, yo apuesto a las autoridades que puedan como estar abiertas a propuestas, proyectos, y seguramente que muchos de ustedes van a ser autoridades, que van a ser directives, que van a poder empezar a en algún momento llevar a la práctica muchas de estas acciones. Creo que en este momento hay autoridades que están más que nada abiertas a escuchar en algunas escuelas las propuestas de ustedes. Yo apuesto mucho a las agrupaciones estudiantiles. No lo digo porque estés vos acá, si vos escuchás otros vivos, yo en general hablo mucho de las agrupaciones estudiantiles. Y hablo mucho también de lo que está pasando en la UBA, que en general son las agrupaciones estudiantiles las que están llevando los discursos de la ESI, porque la ESI no abarca la universidad, abarca hasta los terciarios. Yo creo que hay que ir pensando escuela por escuela. La ESI abarca todos los niveles de las escuelas, menos la universidad, pero todavía tenés escuelas que no la practican y todavía tenés resistencias, depende qué tipo de institución y qué tipo de directivo. Hace una semana atrás, participando en una capacitación, había docentes que decían, en mi escuela no se trabaja ESI, ¿de qué manera se puede sancionar a los docentes que no la trabajan? Eh, y una persona decía, no pasa por la sanción, pasa por empezar a concientizar. Estamos a 14 años de la ley de ESI. Es medio un bajón seguir pensando que hay que sancionar a un docente para que aplique la ley. Yo tampoco creo que haya que sancionar. Yo creo que hay algo de la ley de ESI que es generacional, creo que tiene que ver con resistencias, y especialmente creo que tiene que ver con algo que se tiene que dar no eh, por momentos, tiene que ser continuo. Es decir, la ESI no es una moda, la ESI no tiene que ser una jornada o 3 jornadas al año, la ESI tiene que ser constantemente en el recreo, en el aula, en la clase de matemáticas. Y cuando yo hablaba de los 4 mandatos, en realidad los pensaba porque trataba de ser claro de que los profes en el aula, eh, nosotros vamos a estar con estudiantes, con chiques, que vienen con infinidad de discursos en su cabeza, de acuerdo a las zonas donde están, de acuerdo a la cultura que traen, y que nosotros a veces no vamos a poder contradecir infinidad de situaciones que puedan traer, pero sí vamos a poder dar otra versión. Dar otra versión no es contradecir, pero sí dar otra versión. Una versión que esté más del lado de los derechos humanos y una versión que esté más del lado de la equidad. Estamos indudablemente en un momento del mundo en el cual ya ha habido demasiadas muertes, ha habido demasiada injusticia. Y yo creo que hoy los docentes deben entender que las familias reproducen muchas veces el patriarcado y los docentes también lo reproducimos. Los docentes también reproducimos el patriarcado en la escuela. Y a veces, incluso los docentes que somos, a lo mejor, más pro ESI, ¿sí? También podemos hacerlo. ¿Pero por qué? Porque fuimos educados, fuimos constituidos como sujetes de una cultura que nos internalizó costumbres, mandatos, que nos cuesta mucho analizar. Y no tenemos que asustarnos, no tenemos que enojarnos ni tenemos que criticar al compañero.
tenemos que ayudarlo. Sobre todo si es que realmente está en una posición de querer deconstruirse. Vos sabés que la primera persona que habló de la deconstrucción fue Derrida, y Derrida hablaba de la deconstrucción como una manera de poder leer la realidad. Porque en realidad el poder lo que te hace es cómo lees vos la realidad. El patriarcado a vos te hace leer la realidad desde un lugar muy particular. Y cuando vos desde muy chique te hacen leer la realidad desde un costado, es muy difícil desarmar eso, deconstruirlo. Es un laburo permanente, sobre todo porque, a ver, si yo te preguntara a vos, no para que me lo digas, pero si yo te dijera a vos, ¿por qué sos varón? O a una chica, ¿por qué sos mujer? Indudablemente se pondrían en juego una cantidad de cosas que seguramente en última instancia pasaría por la voluntad. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que no pudimos elegirlo, que es algo que nos ha venido. Cuando alguien te dice, no, fulanito todavía no se definió, fulanito todavía no, está en la adolescencia, está en un momento de indefinición. Eso que nos han hecho creer incluso hasta desde el psicoanálisis, tiene que ver con que han creado un discurso donde nos han hecho creer desde la medicina, desde la psicología, desde la sociología, que el ser humano atraviesa un momento de definición. Y nunca nos han dicho que el ser humano puede ser un ser que en algún momento pueda tener determinada cierre y definición, y también pueda tener determinadas fluctuaciones. La medicina o la psiquiatría esas fluctuaciones muchas veces las ha patologizado, por ejemplo. Y el discurso, pues, esas fluctuaciones son patologías. Entonces, es como muy complejo esto, ¿no? Digo, a mí me ha tocado en el hospital, por ejemplo, hace un año atrás, tener que armar reverendo quilombo porque han internado a una chica trans en un hospital de varones. Y estamos hablando de personas adultas y profesionales. Entonces, la destrucción y el desarmado del patriarcado es fuerte. Yo cuando hablaba de los 4 mandatos, uno de ellos que yo te planteaba, Nacho, y que lo planteaba en eso es que a veces son involuntarios. Del mismo modo que las familias enseñan a los varones a ser protectores, enseñan a cuidar, ¿no? A las nenas. Muchas veces los profes también, ¿no? A veces el más grande al más chico, o el más fuerte al más débil, o el varón a la nena. Y, y estamos dando un mensaje de fuerza, de protección, y un mensaje que tiene que ver con que te estoy cuidando, te estoy protegiendo. Esto que yo decía en ese vivo, te estoy cuidando, te estoy protegiendo, te estoy haciendo algo bien por vos. Soy el varón de la casa, vos sos ahora el varón de la casa, te estoy cuidando, es para vos. Pero cuando ese varón ya es grande, ese varón ya no cuida, controla y domina. Y ahí estuvo la familia, estuvo la escuela, estuvo la sociedad. Entonces, ahí es donde la emocionalidad de alguien tiene que hacer aparecer esto de, bueno, empecemos a laburar mucho más con que también una mujer puede cuidar a un varón. También un niño trans puede cuidar a otro niño, ¿no? Independientemente del género. Y les docentes tenemos que quitarnos la etiqueta de qué tipo de género tiene ese sujeto que está delante nuestro. Nos cuesta, ¿eh? ¿Te acordás No, cuando sin hicimos la duda. experiencia? Sí, que pudimos hacer esa actividad. Por eso cuando charlábamos de pensar esta actividad, te mencionaba que dentro de nuestra organización de Nueva Mayoría tenemos un compañero, digo, con mucha experiencia en trabajos de
grupo de varones, que siempre que lo podemos escuchar en alguna actividad, en alguna charla, nos recomiendan los varones un texto que te mencionaba de Luis Bonino, que, Luis Bonino plantea esto que venimos charlando de la idea de que el patriarcado genera, digamos, relaciones completamente disparejas, ¿no? Algo que planteas en ese vivo era los roles activos y los roles pasivos. Y según el rol que ocupes, va a ser esto que vos decías, la mirada que tengas del mundo. Y dice llanamente, el rol activo atribuido o autoatribuido a la figura de varón hegemónico, varón heterosexual cis, y el rol pasivo, a todo lo que no configura la noción de lo que se tiene como varón. Y ahí Luis Bonino plantea que en esas relaciones disparejas están estas pequeñas actitudes, estos pequeños comentarios, estos pequeños accionares invisibles, imperceptibles, porque son de la vida cotidiana, de nuestro día a día, que hacen que los naturalicemos y no podamos tener conciencia de que ocurren, y él los va a llamar micromachismos. Y que, Claro. no por ser micro, no por ser más chiquito, no tiene toda esa carga violenta y toda esa carga de dominación de este sector con el rol activo hacia quienes tienen el rol pasivo. Y él plantea la importancia de poder, y retomando esto de bajar la idea de construcción a algo más terrenal y algo más de lo cotidiano, porque son estos micromachismos los que en definitiva son la base del sistema patriarcal y son por la cual el sistema patriarcal se puede reproducir. Que él igual en ese texto, que lo recomendamos, aparece en internet, si buscan el PDF, se llama Micromachismos, los ejemplifica muy bien, los cataloga muy bien, pero siempre los ejemplos dados hacia los vínculos más sexoafectivos, ¿no? Los vínculos de pareja. Y nosotros lo que pensábamos, y esto que decís vos, que lo que pensamos con Martí, que los vínculos pedagógicos que nosotros como docentes armamos con nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros chiques, también se ponen en juego estos roles, ¿no? Porque yo puedo llevar una propuesta más tradicional, una propuesta más constructivista, pero no estoy exento de la toma de decisión de qué lugar quiero que ocupe ese chico o esa chica, o qué voz quiero que tenga ese chico o esa chica. Por eso, también te queríamos preguntar, más allá de la cuestión del cuidado o de la figura del varón como sobreprotector, ¿qué otras pequeñas actitudes, qué otros micromachismos, qué otros mandatos también, si se le quiere decir, vos ves que se dan en el aula o en la institución escolar? Siempre aparecen aparecen infinidad de situaciones, ¿no? Por ejemplo, a veces, te lo digo, te lo cuento desde la experiencia, ¿no? Esto depende también cada profe. Muchas veces aparece el estigma o como que son más estudiosas las chicas que los chicos. A veces hay profes que tienden a dar más la palabra a los varones que a las mujeres, por ejemplo, cuando van a levantar la mano. A veces aparece esto de que cualquier actividad que implique fuerza física se pida la ayuda y la colaboración más de los varones que de las mujeres. En el secundario todavía pasa que en educación física se sigue separando, ¿sí?, varones de mujeres en muchas escuelas, cuando la currícula permite que se puedan dar juntos. Aparecen como infinidad de situaciones, incluso hasta te diría, a veces aparecen hasta cuestiones relacionadas con la conducta, ¿no? Si vos ves suponte un ejemplo, si vos ves que en una escena un chico le toca, no sé, una parte privada a una chica, ¿no? Y esto es visto por un maestro, indudablemente esto es sancionado. ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si fuera una chica que toca una parte privada de un varón, por ejemplo? ¿No? A mí me ha tocado ver esta situación. Y en general, no solo que a veces no es sancionado, sino que a veces es el mismo varón el que pide que esto no se sancione,
porque genera vergüenza, porque se vuelve a jugar esto de, mira, ¿sabes qué es lo peligroso del micromachismo y del poder, Nacho? Eh, Cuando está internalizado, porque cuando el poder está internalizado, le sujete no lo registra. Lo más efectivo, pero mira, lo más efectivo del poder no es cuando alguien sale a marchar con una bandera y dice, muera el patriarcado. Lo más efectivo del poder es cuando el sujete no registra que está siendo eh, víctima de situaciones patriarcales. Digo, cuando el patriarcado se hace carne en una persona y no lo puede entender y no lo puede ver, Me parece, ese es el momento en el cual está tomado, está posicionado. Digo, no sé si cuando te veo, díganme si estamos. ¿Estamos? y ¿Estamos? el resto quizás se escucha bien. ¿Estamos? A ver, ahí estás, ahí estás. Era problema de conexión, ¿no? Sí, pero ¿ahí me escuchás? Ahí te escucho perfecto, sí, perdón. Perfecto. Bueno, te decía, Ahí va. el poder no siempre es coacción o coerción, sino cuando el que está sometido al poder quiere lo que el soberano le está pidiendo, pensando que es su propia decisión, es ahí cuando funciona el patriarcado. Cuando alguien sale a marchar en contra del patriarcado, está haciendo una resistencia. El problema es cuando alguien no se da cuenta. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros. Entonces, cuando vos me decís, bueno, a ver, ¿cómo podemos registrar como maestres en qué momento tenemos actitudes micromachistas? Esta es una pregunta genial, pero genial. ¿Sabes por qué? Porque es decir, che, mirá, estoy en una situación en la cual necesito analizar, porque me crié en determinada situación, que alguien me ayude y todos nos tenemos que ayudar para revisar nuestras conductas, porque quizá la pifie en muchas, porque el poder se internaliza y, y se hace carne en nosotros. Y esto es lo que Michel Foucault hablaba de la microfísica del poder, que después se puede pensar como el micromachismo, que tiene que ver Ujú. con el entronamiento y el encarnizamiento de estas conductas, que son realmente muy duras. Vos pensás que durante mucho tiempo eh, muchas conductas de los varones y de las mujeres tenían justificaciones. Es decir, en muchas situaciones había personas que justificaban situaciones de violencia. Y esto tenía de la mano de una justificación social. Nosotros los maestros, los profes, somos los que tenemos que estar ahí para dar otra versión de esto. Eh, Cuando nosotros, por ejemplo, en el aula, dejamos afuera a una literatura trans, dejamos afuera una literatura de mujeres, dejamos afuera de sociales o de cualquier otra materia, dejamos afuera el lugar de la mujer en determinado momento histórico. Cuando no incorporamos una temática de género, una perspectiva de género desde primer grado, que lo podemos hacer, y ahí también estamos pifiándola. Porque, por ejemplo, yo te podría decir, no es
que no existieron mujeres en la historia eh, en la época colonial, o fueron invisibilizadas, pero si vos buscás un poco, vas a encontrar. Entonces, me parece que ahí es donde deberíamos empezar a tratar de dar luz a lo que está invisibilizado también. Y eso me parece interesante. Sí, ahí por eso digo la importancia de tener, digo, la ESI como primera aliada en ese sentido es, digo, primero la concepción de la educación como sea consciente, sea inconsciente como un acto sexualizante. Ya el hecho de pararnos adelante de un curso, digo, estamos enseñando, transmitiendo una forma de habitar la masculinidad o la feminidad, una forma de ser varón y una forma de ser mujer. Ahí, digo, para sumar, digo, a las cosas que estabas trayendo, yo me anoté algunos ejemplos que se charlaban en este texto de Luis Bonino, que digo, repito, él los ejemplifica en las relaciones más sexoafectivas y de pareja, pero que nosotros en la Martí pudimos bajarlo, digamos, a la escuela. En primer punto, él habla sobre la intimidación, que la intimidación es cuando, digo, nosotros los varones, y digo, perdón, hablo en masculino, pero digo, hablo al docente varón y me hablo a mí mismo también como varón y como docente varón, pero cuando los varones, digamos, tenemos la fama de macho, la fama de agresivo, y que esa fama, digo, indudablemente coacciona en que si vos no obedeces lo que yo te digo, no sé qué va a pasar, pero algo te va a pasar, ¿no? Y pensamos esto en la docencia y digo, en la docencia también pasa que hay docentes que tienen fama de, ¿no? Fama de quizá gritón, fama de más estricto, puntualmente en los varones docentes fama de no ser tan cariñoso con sus alumnos y con sus alumnas, y que uno puede decir, bueno, eso es parte del perfil docente que uno se va armando, que puede construir. Pero digo, ya 2020, y con ciertos debates en auge, podemos ver que hay cuestiones que no tienen que ver a la construcción del perfil docente. Digo, gritar constantemente a tus alumnos no puede ser parte del perfil docente que querés construir. Poner una distancia enorme con tus alumnos, con tus alumnas, ser hepático, digo, no ser cariñoso, tampoco puede ser parte del perfil docente que vos te construís. Claro, Y digo, no para darnos con un látigo, sino digo, para tenerlo en cuenta, para repensarlo, para digo, empezar a deconstruir esas cuestiones. Otro punto que él menciona es el uso expansivo y abusivo del espacio físico. Y esto creo que, digo, en cualquier escuela del país uno puede ir en el momento del recreo, donde sea que sea ese recreo, y va a ver a los alumnos varones jugando a la pelota en un 90% del espacio físico que se puede usar, digo, jugando a la pelota o a cualquier juego físico de contacto, y en un rincón a las alumnas charlando, jugando otra cosa, pero en una posición también más retraída, seguramente en ronda, y que digo, como docentes tampoco intervenimos en esas cuestiones, y el no intervenir también da una forma, digamos, de ser varón y una forma también de ser mujer. Eh, Otra cuestión que él plantea, a todos los ejemplos le pone un nombre, por eso está muy bien ejemplificado, menciona la imposición de intimidad. Y acá me causa gracia como me lo anoté, esto del dale que dale, ¿no? Que hacemos los muy varones, y bueno. digo, también me lo atribuyo de constantemente, digo, sofocar a la otra persona hasta no encontrar la respuesta que esperamos, ¿no? Ante algún pedido o algo, si no es un sí, si no es lo que nosotros esperamos, digo, seguimos insistiendo constantemente a esperar la respuesta que nosotros pensábamos, ¿no? Y digo, también para repensar esa cuestión que cuando sucede con nuestros alumnos y nuestras alumnas, digo, cómo con nosotros, el lugar de docente que ocupamos, que en muchos casos, digo, lastimosamente pasa que lo obviamos, hacemos oídos sordos y no queremos intervenir en esas cuestiones que entre chicos y chicos y chicas pasa. Y otra cosa que vos mencionaste, que él dice, la apelación a la superioridad de la lógica varonil. Digo, Claro, estamos en el 2020, no es necesario aclararlo, que digo, la voz del varón se le atribuye un peso injustificado, pero que no tiene la voz de la mujer. Entonces nosotros claro. como docentes, cuando
digo, hacemos una apuesta en común, por ejemplo, ¿no? Digo, e intervienen nuestros alumnos y nuestras alumnas, a quienes decidimos darle la palabra. ¿Hay una, digo, paridad de género en esa elección que nosotros hacemos? O mismo, Claro, digo, cuando somos moderadores de una discusión. ¿Qué pasa con los alumnos, digo, con los comentarios de las compañeras? Digo, ¿son tenidos en cuenta para sus intervenciones? Se repiten, digo, los argumentos de sus compañeras. Son todas cuestiones que me parece como lo más, también, lo más difícil de ver, ¿no? Que es en la cuestión más a mí hay algo, práctica. te digo que a mí hay algo que me preocupa y me preocupa mucho, y alguna vez lo hemos charlado, creo, ¿eh? Me preocupa esto a ver, esto que vos decís es muy piola, porque, por ejemplo, ya vas a ver cuando venga tu viejo, tradicional, ¿sí? En caso de que hubiera viejo, muchas veces pasa que sale una maestra y busca un profe para que venga a retar a los pibes porque piensa que va a tener más autoridad. Pero por otro lado, salgamos del aula, a mí me sigue preocupando todavía, y eso si querés lo podemos pensar desde algo más teórico, me sigue preocupando alguna literatura que circula todavía en los terciarios, bueno, ni que hablar en los profesorados, en la universidad, donde se sigue hablando digamos, de la, no tanto de función materna y paterna, sino de la función simbólica de la ley del varón, ¿no? El varón es el que instala la ley. Es la función paterna el que pone la ley, el que pone el límite, ¿no? Esta cosa, ¿no? Que siempre aparece, y si no está papá, ¿qué va papá? Esta cosa, digo, como que todavía sigue circulando esta bibliografía que termina como generando esta pregunta, bueno, pará, esperemos un poco, separemos que la ley la puede transmitir cualquiera, si entendemos por ley cierto ordenamiento necesario para la convivencia, tampoco entendamos la ley como algo autoritario, ¿no? Y esto que vos decís, Nacho, está piola, porque en esto que vos apelás, estás apelando a la afectividad, y al varón siempre se le planteó que no puede expresar sus afectos, porque en realidad, si expresa sus afectos, pasa a ser esto que vos decías en un primer momento, pasivo, igual Ujú. o dominado. Vos pensás que cuando estamos hablando de pasivo o activo, ¿quién no lo tiene? ¿Sí? Estamos hablando de quién tiene el dominio y quién es el amo y quién es el esclavo, en términos de Hegel. ¿Sí? Mm. Y en esto lo podés ver en las interseccionalidades, porque incluso la cuestión de la pasividad y de la actividad, vos la podés ver que el tipo que somete a una mujer, a su vez, después es sometido por su jefe, a su vez ese jefe es sometido por no sé, por su otro jefe, y se va dando una concatenación, ¿sí?, de poderes que caracteriza el capitalismo, donde siempre hay una situación de poder y de dominio. Por eso, tengamos en cuenta que esta situación que venimos charlando del patriarcado está muy, pero muy relacionada con el colonialismo. Latinoamérica, cuando yo te decía de poder unirnos un poquito más, si bien en Latinoamérica hubo culturas muy distintas, no se caracterizaron en general, en la gran mayoría, no se caracterizaron en general por ser patriarcales. En general hubo algunas que sí, pero en la mayoría no. Nosotros el 8 de agosto festejamos y el primero festejamos el Día de la Pachamama. Nosotros hemos pensado a una mujer como una primera madre y como una primera diosa fértil que podía albergar. En realidad nosotros tenemos que repensar y volver a nuestras raíces también. Es el europeo el que salió, el que buscó, el que invadió y el que puso la fuerza del invadir al otro y violar al otro. Violar al otro y someter por la fuerza, la actividad del otro, digo, el pirata que va y invade. En este sentido, Ujú. la actividad y la pasividad, tiene que ver mucho. Vos fíjate, por ejemplo, en Grecia. En Grecia,
cuando todo el mundo dice, no, porque en Grecia la homosexualidad... No existía la homosexualidad en Grecia. En Grecia lo que existía era una relación de poder donde el varón tenía que tener su familia para darle ciudadanos al Estado, para que poblara el ejército, para que tuviera, eh, poblara también los territorios, y si tenía relaciones con otro varón, porque en realidad las debía tener, porque no podía enamorarse de una mujer, porque la mujer no tenía alma, era esponjosa y era dulce y tierna y no tenía cerebro, eh, debía ser una relación con un puber, porque jamás debía ser un sujeto que tuviera una actividad pasiva. Siempre el poder estuvo puesto en juego. Pareciera ser como que todo lo que fue, digamos, el ser humano siempre se terminó pensando en términos de quién tiene el poder y quién no lo tiene. Y hoy, cuando estamos hablando del patriarcado y estamos hablando de qué lugar ocupa la mujer, qué lugar ocupa el hombre, qué lugar ocupamos como personas, mirá, cuando en el 98 se sanciona la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se deja de hablar de niño y se empieza, mejor dicho, se deja de hablar de menores y se empieza a hablar de niños, niñas y adolescentes, porque se consideraba que hablar de niños era hablar, perdón, porque hablar de menores era hablar de una categoría inferior, menor. En realidad, siempre estamos hablando de quién tiene el poder sobre quién. En el nuevo Código Civil recién se puede escuchar a las niñas. Entonces, me parece que esto es algo que tenemos que empezar como a repensar, cómo nos empezamos a dar un poco el tema del poder y el tema de la escucha, ¿no? Entonces, el tema es que, claro, quien tiene el poder, le cuesta mucho soltarlo. Si el varón tiene sus privilegios, por más que después sea dominado en otros aspectos, es al que más le va a costar soltarlos. Y por eso es tan importante los grupos de nuevas masculinidades, de nuevos lugares, porque hay que... No sé si de vuelta es un problema de mi conexión, no sé si lo han trabado a Pascua también como yo, o estoy trabado yo, la verdad. ¿Nacho? Ahí va. Ahí va. Ahora me veo, Pero pero no- me veo congelado con la mano así, pero no importa, ¿eh? No, no, ahí te vemos, por lo menos yo te veo y te escucho, te veo bien. Yo ya te veo mejor. Bueno, no sé hasta dónde llegamos, pero te decía que el que tiene el poder, que el gran quilombo que tenemos es que quien tiene el poder en este momento
es el que tiene dificultad para soltarlo también. Los varones también tenemos que aprender a soltar el poder y todo lo que tiene que ver con los beneficios que nos ha generado, si bien nos ha generado una cantidad de problemas tener el poder, también estos atributos tenemos que soltarlos. Y también lo que nosotros siempre charlamos en los encuentros que podemos tener como organización de encuentros de varones, es que también, digo, la necesidad de estos procesos transitarlos en conjunto. Digo, porque quien arranca un proceso de justamente soltar los privilegios que tenemos, de todo, digamos, eh, los lugares activos que veníamos charlando, los lugares de privilegio, que lógicamente genera, digamos, una contradicción, genera, digamos, una pérdida de algo que constantemente teníamos ganado, y que quien arranca ese proceso de construcción, es muy difícil que lo pueda sostener solo, ¿no? Por Por supuesto. eso digo, la necesidad de poder encontrarnos, digo, también sin lo que decía antes, con todas las cuestiones que mencionaba, sin darnos con un látigo, porque no es la idea, pero sí entender, digo, que hay un montón de cosas que hemos sostenido a lo largo de nuestra vida que es momento, digamos, de soltar y de poder ver, y sobre todo, digamos, varones docentes que tenemos un compromiso con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, y que, digo, por todo lo que pudimos charlar, el aula sigue siendo un espacio donde se reproduce el sistema patriarcal. Por eso Por digo, y supuesto. ya, eh, para no robarte más tiempo, pero las preguntas que habíamos pensado, después podemos seguir. Pero Por ahí esto te cuento una cosa, igual, porque me interesa. Vos es que ahora te digo, porque nos quedó unos minutitos más porque reiniciamos, viste que se reseteó la charla. Ah, perfecto. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. No Vos sabés sabía que que cuando, no, igual, vos sabés que cuando, bueno, cuando yo crié a mi hijo, cuando, cuando yo, gracias Cami, cuando yo crié a mi hijo, eh, te estoy hablando, mi hijo tiene 14 años, ¿no? Ya acá me corro como profe. Cuando Ujú. yo crié a mi hijo, como papá soltero, vos sabés que yo ahí entendí cosas, por ejemplo, que yo creo que nadie que las haya vivido desde ese lugar las hubiera podido entender. Por ejemplo, yo siempre lo cuento, los cuento, no sé si estabas vos en algún taller, que yo a veces las cuento estas historias porque a mí me resultan divertidas, en su momento me resultaron muy divertidas también, porque hace 14 años no había ni ley de identidad de género, ni matrimonio igualitario. Hace 14 años había otro panorama. Yo me acuerdo que yo me mudé, ¿no? Con mi hijo, que era bebé, y yo iba, claro, con el cochecito, y me acuerdo que en el barrio había como distintas teorías, ¿no? ¿Viste el típico chamullo Ah, barrial sí, sí. de qué pasó? El primer chamullo barrial era que era viudo, ¿no? Que era viudo. Pero nadie te preguntaba. Después aparecía el segundo chamullo, era que me habían dejado como un padre soltero. Después fue avanzando la cosa, ¿no? Y tenía, lo voy a decir con todo respeto esto, porque además lo quiero un montón. El chino de enfrente me empezó a buscar novia, me empezó a buscar pareja. Porque me decía, no es bueno, porque tenés que tener a alguien que te cuide al hijo, tenés que tener a alguien que te lo cuide. Y a mí me interesó mucho, es decir, yo lo cuento, no suelo hablar de mi vida, pero lo cuento porque me pareció muy interesante, porque en ese momento por ahí, vos eras muy chico, pero hace 14 años atrás no era tan común ver a un papá todo el tiempo con su hijo en la calle, y lo que generaba era como una disrupción, ¿no? Bueno, una vez está bien, dos veces está bien, ahora todo el tiempo hay algo que no encaja, ¿no? Claro. Entonces ahí yo me empezaba a dar cuenta, no sé, me empezaba a dar cuenta, por ejemplo, el quilombo tener las baldosas rotas en una ciudad con el cochecito, qué sé yo, lo caro que están los pañales, bueno, todas estas cuestiones, viste, que en general, a veces, digamos, no sé, ahora
un padre puede darse cuenta, o cualquier persona que críe a un hijo. Pero vos fíjate que la sociedad en general necesita significar y necesita entender de acuerdo a su propia narrativa algo cuando no lo entiende. Es decir, no puede dejar una incógnita y abrir distintos significados, como por ejemplo, no sé, es padre soltero, qué sé yo, no sé. Eh, Necesita crear como una cantidad de significados, pero significados preestablecidos. Entonces, ojo con esto, porque esto que pasa en un barrio, pasa en la escuela. Y esto pasa cuando de repente, por ejemplo, vos en el aula das por sentado que todos tus alumnos tienen madre y padre. Y de repente, por suerte en la costa esto no pasa, pero por ejemplo vos decís, señores padres, los alumnos mañana entrarán, no. O por ejemplo, eh, ¿hablaste con tu mamá o va a venir tu mamá mañana a la reunión o tu papá? Digo, estas cuestiones que hablamos de los micromachismos o de los micropatriarcados o de los microsistemas patriarcales, porque hay que pensar que hay microsistemas patriarcales. También hay que tener en cuenta esto, donde nosotros damos por sentado, como por ejemplo, te lo llevo al plano de la salud y ya te dejo, gracias, te dejo hablar la pregunta que vas a hacer, pero por ejemplo en salud, a mí me pasa todo el tiempo tener que hablar con mis compañeros en el hospital, que por favor, cada vez que llaman a un paciente, que dejen de nombrarlo por nombre y apellido, que llamen solamente por apellido, porque todavía puede haber personas que no hayan hecho el cambio de identidad de género y figuren con su nombre de pila anterior, todavía no hayan hecho el cambio de identidad y solamente lo tenés que llamar por el apellido. Y cuando aparezcan, vos le preguntas, aunque veas el nombre, le tenés que preguntar, ¿cómo te llamás? Como en el aula, si tenés un Sí. chique que te dice, profe, por favor, me llamo Luz María, pero llamame María y no Luz, la llamás María. Ahora, si te dice llamame Pedro, lo llamás Pedro, aunque no esté el cambio de DNI. Sí, esto hay que aclararlo, ¿no? No necesitas cambio en el registro, no vas a ir preso, lee la ley de identidad de género, no va a pasar nada, ¿no? Perdón que me extendí. No, no, perfecto, igual. Es la idea también. Me quedé pensando esto que hablabas de la paternidad, que hoy en día, también yéndome, pero digo, podemos ver una nueva paternidad diferente a la que había décadas atrás, quizá en la cual hoy en día el varón se involucra más en la crianza, pero sin embargo sigue pasando que el padre se involucra en la crianza, en las Ah, cuestiones, digo, que ¿se me escucha ahí o se me trabó? ¿Me escuchan? te escucho, no te escucho. ¿Ahora me escuchan? A ver ahí, ¿se me escucha? Ahí Sí, sí. Retomo, que decía que si bien digo, hoy en día tenemos otro tipo de paternidad distinto al que teníamos digo, años atrás, décadas atrás, en el cual hoy en día el padre se involucra un poco más en la crianza, sigue pasando que digo, ese involucramiento es en las cuestiones, y lo podemos llevar a todos los terrenos, ¿no? También digo, a las tareas del hogar. Sigue siendo en las actitudes o en las cuestiones que le generan placer al padre, ¿no? Y no por una cuestión de que, digo, tiene que estar y cumplir la obligación. Entonces, quizás los padres hoy en día, a comparación con antes, no sé, van más a jugar a la plaza con sus chicos, van a ayudar más